El PRSI son las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay un montón de clases, pero las principales son la clase S, que es a la que pagan los autónomos, y la clase A, que es a la que pagan los trabajadores por cuenta ajena, o sea, los que están empleados. Para este año, todo el mundo tiene que pagar el 4% de todo el salario, o sea, tanto los autónomos como los de la clase A. Pero para este año han sacado una reducción. Entonces, por ejemplo, una persona que ganase solo 352 euros al mes no pagaría. Y eso no quiere decir que no esté cotizando, perdón, porque la empresa sí que está pagando por esa persona. O sea, que si estáis con un part-time o un salario que sea de 352 o menos, a vosotros nos van a quitar cotizaciones a la Seguridad Social, pero el empresario está pagando un 8,5% por vosotros. ¿Perdón, al mes o a la semana? A la semana, perdón. Sí, perdón. Perdón, a la semana. Sí, perdón. Perdón. A la semana. Entonces, si este año lo que han hecho es decidir que de ese 4%, una vez que ya pasas de 352, pagas el 4% de todo, o sea, desde el primer euro hasta 352, ¿no? Entonces, han decidido crear un nuevo crédito de 12 euros. Entonces, si tú, por ejemplo, estás ganando esta cantidad, tendrías que pagar el 4%, son 14,08 euros, pero como has sacado 12 de crédito, pues solo pagas 2,08. Luego ya cuando subes, lo reducen al sexto de la diferencia, es una cosa complicadísima. Pero entonces, entre esta cantidad y esta, pagaríais 7,8. Y luego ya después de 400 y pico, no hay crédito, o sea, no hay descuento y se paga el 4%. Perdona, ¿y siendo autónomo? Pagas el 4% de siempre. Todo, sí. Han sacado un crédito que es un poco raro. No depende de lo que ganas. No, es que tengo curiosidad. Pagas el 4% o 500 euros, o sea, lo que sea mayor. Bueno. Y normalmente pagas, o sea, si ganas menos de 5.000 euros, no pagas. Vale. Y si ya ganas más de 5.000, pagas o un 4%. 5.000 al mes, no, eso lo calculan al año. ¿Al año? Entonces, o pagas el 4% de tus ingresos, de tus ganancias, o pagas 500 euros, la cantidad que sea mayor. Entonces, esto es lo que decíamos que estabais comentando. Una vez que tenéis el PPS number, que es súper importante, claro, porque si resulta que no os lo han dado, habéis empezado a trabajar y entonces el empresario no sabe qué tax credit tenéis y os coge y os empieza a descontar el 40% del salario. Entonces es muy importante, en cuanto tengáis el PPS number, registraros. Antes se rellenaba un formulario que se llamaba el 12A y ahora hay que ir a internet, porque se hace todo por internet, y meterse en Register for My Account. Entonces metéis vuestro PPS number, vuestro correo electrónico y los datos personales, y luego os mandan por correo, y corregidme si me equivoco porque vosotros sois los que habéis tenido esa experiencia, os mandan un password y una vez que tenéis el password ya es cuando metéis los datos de la empresa y entonces el revenue le manda a la empresa los tax credits que tenéis. ¿Qué son los tax credits? Es la cantidad libre de impuestos que tiene una persona. Entonces, lo normal para una persona soltera son 1.650 euros y como te pagan por Pay as you earn, tienes otros 1.650, o sea que en total son 3.300 euros libres de impuestos al año, ¿no? Entonces, si un empresario no recibe el PPS number, inmediatamente aplica el código de emergencia y os descuenta el 40% de todo el salario y tampoco os da esas 3.300 libres de impuestos. Una vez que os habéis registrado y ya habéis metido esos datos en My Account, entonces el impuesto, el income tax, el impuesto que en España llamamos el IRPF,
es ese que va a ir en función de un tope que hay todos los años. Por ejemplo, en este año son las 33.800. Si tenéis 33.800 libras, es las primeras tres. Vamos a poner, tenéis que a ver si vuelvo a... si ganáis 33.800 euros al año, esos primeros 33.800 son al 20%, y lo que pase de 33.800 es al 40%. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer normalmente en cuanto os dicen, os ofrezco un contrato, vais a ganar esto al año? Mi consejo es que os metáis aquí. Es la forma más rápida. Ponéis el salario o sea, entráis en The Salary Calculator y os metéis la cantidad, y de repente os desglosa todo, los descuentos que vais a tener. Además, incluso podéis meter los tax credits, o sea que podéis meter las 3.300. Si tenéis, por ejemplo, pensión privada, podéis meter el descuento de pensión. Si sois solteros, si sois casados, metéis todos los datos y de repente os sale por día, por mes, por año, y es una forma muy rápida también de ver cuál es la cantidad de dinero que tenéis disponible. O sea, si por ejemplo vais a poder pagar el alquiler, si vais a poder cambiaros de casa, o sea, si realmente ese dinero que parece mucho de repente se va a quedar en algo o no. O sea que os lo aconsejo. Y aparte de eso, en esta misma página hay cuando llegáis a la página, se puede pinchar ahí, no sé si la puedes pinchar, porque es un ejemplo muy interesante. Pinchas, no sé si sale, si le das que sí, entonces por ejemplo pones 40.000, ¿no? Y bueno, pues déjalo. Pero bueno, te empieza a contar todos los conceptos, o sea, todos los conceptos que os estoy explicando los explica en esa misma página. Te dice lo que es el PRSI, lo que es el Universal Social Charge, o sea que yo creo que merece la pena meterse en la página y sobre todo indagar un poco cuál va a ser la cantidad de dinero del que vais a disponer. Otra cosa que es interesante es decir, vale, si yo tengo 33.800 al 20%, entonces como normalmente os pagan por mes, lo dividís entre 12 y os va a salir el salario ya que os van a pagar al 20%, y el resto sabéis que es al 40%, ¿no? Entonces decís, bueno, pues voy a tener 2.816 al 20% y todo lo que pase de 2.816 va a ser al 40%. Estas cosas es buena saberlas también porque hay mucha gente que de repente dice, me voy a coger un part-time. Entonces cuando coges un part-time se van a distribuir los créditos y vais a estar pagando también impuestos por los dos lados. Entonces hay veces que no merece la pena coger un part-time y igual dices, o puedo trabajar más horas en un trabajo, ¿no? Aumentar las horas si es que es posible. ¿Te refieres a dos part-time? Sí, porque cuando coges dos part-times tienes que volverte a meter en My Account, tienes que comunicarle al Revenue que tienes otro trabajo y entonces reparten los créditos. O sea, esas 3.300 pues lo reparten entre dos y entonces o sea, tienes dividido la cantidad libre de impuestos, pero es bueno analizarlo porque hay mucha gente que no se da cuenta, igual paga más si coge otro trabajo, no lo sé, eso es cosa vuestra. Sí, conozco casos, sí. ¿Os ha quedado claro lo de los impuestos? Sí. Luego ya digo, os podéis hacer vuestros cálculos, ¿no? Y decir, bueno, pues esto es lo que tengo, ¿cuánto tengo, por ejemplo, de tax credits? Pues cogéis y dividís las 3.300 entre 12 y sabéis que de lo que os van a quitar le tenéis que descontar 275, que es lo que sale más o menos, porque eso está libre de impuestos. O sea que lo normal es cerrar el año fiscal por mes, entonces dividís todas las cantidades entre 12 para saber qué es lo que tenéis por mes. Pero es que si lo hacéis aquí, os lo hace
en la calculadora, entonces no tenéis que saber todo esto. Las cotizaciones a la seguridad social, que son las que hemos dicho antes, que todo el mundo paga al 4% y que hay unos tax credits de 12 euros este año en las primeras 352. En los autónomos pasa lo mismo, es del 4%. Y luego tenemos el Universal Social Charge, que también lo tienen que pagar los autónomos. O sea que los autónomos pagarían también por estos dos conceptos. En este concepto hay también un tope. Si ganáis menos de 13.000 libras, no se paga Universal Social Charge. Pero una vez que ganáis 13.001, se paga sobre toda la cantidad. Entonces ahí este año está al 1% hasta 12.012 y luego está al 1,5 y luego va subiendo así al 5. Y para el 2017 han bajado medio punto. O sea que una persona que gane menos de 13 en el 2017 no paga, la que gane más de 13 paga 0,5. O sea que en ese sentido han bajado un poquito las cantidades. Y todo esto es lo que os decía, que si, por ejemplo, para que no son muchas cifras, si lo queréis ver claramente, os vais a al Citizen Information y viene muy bien toda la información. Por ejemplo, en este cuadro podéis ver pues el 1% hasta 12.012, el 3% de 12.000 a 18, o sea, son cantidades que realmente, si no queréis, no tenéis por qué aprenderosla. Lo único que podéis hacer para saber si os están descontando bien es meter ahí la información, el salario que tenéis. Vale. Perdón, ¿y ese impuesto del Universal Social Charge para qué es? Es como un impuesto, le llaman de salud. Antes es una unión de dos impuestos que tenían antes, que le llamaban el Health Levy, y es como un impuesto social, o sea que en realidad pagas, antes le llamaban un Health Tax, o sea que yo creo que va todo para temas, o sea que este será para prestaciones y este será probablemente para servicios de salud. Pienso que tiene que ser porque pero para este universal, no para ti, porque tú no tienes... No, todo es universal, o sea que lo único que va a afectar a la pensión va a ser las cotizaciones a la seguridad social, o sea que son tus cotizaciones y que depende de esas cotizaciones vas a tener derechos a unas prestaciones o a enfermedad o maternidad, o sea que el PRSI son nuestras cotizaciones a la seguridad social y estos son el income tax, que es como el IRPF en España, y esto es algo que no existe en España, pero que es como un health levy, le llamaban antes. Esto de que si trabajas en 2 o más países lo hemos puesto porque realmente hoy en día hay mucha gente que está trabajando, hace proyectos en 2 países, y entonces si ocurre esta situación, o sea que hay una persona, por ejemplo, que trabaja por internet y trabaja en 2 países, hay que establecer dónde paga la seguridad social, y eso se lo establece, hay unos formularios que se rellenan y normalmente se paga en el sitio habitual de residencia. Luego puede haber impuestos que haya que pagar en un país y en otro, pero por convenio nunca vais a pagar por el mismo concepto en los 2 países. Estos son unos ejemplos de las nóminas. Por ejemplo, esta está del año 2014, ¿no? Pero es para que veáis más o menos el tema. Entonces en el 2014 la cantidad era diferente y aquí lo que habían hecho, en vez de 33.800, me parece que eran 32.000 y pico, entonces ya la habían dividido, por ejemplo, entre 12, y justo este es el estándar cut-off point, ¿no? Que es cuando pasas de 20 a 40. Entonces esta persona gana esta cantidad, hasta esa cantidad, como es el 20%, le calculan el 20% de esta cantidad y tiene que pagar de impuestos 546.
pero le quitan el tax credit de 275 y esto sale de dividir 3.300 entre 12. O sea que es una forma de entender un poco las nóminas. Ya cuando pasemos a la siguiente, la siguiente nómina es súper complicada, pero puede ser una nómina que puede tener una persona que tiene su salario, que tiene un seguro médico, que tiene coche, que le dan un bonus, que tiene overtime. Entonces esta persona también tiene un salario elevado, entonces paga el income tax, el pay as you earn, cotizaciones a la seguridad social y el Universal Social Charge, y luego tiene la pensión privada y algunos seguros aquí que, realmente no sé, son seguros que puede tener privados de la compañía. Pero lo que es interesante ver es aquí, para que entendáis la nómina. En la nómina siempre hay un sector que es el acumulativo. Eso es lo que vais ganando durante todo el año. Y luego hay que distinguir aquí, cuando pone ER es el employer. Entonces, TP es this period. Entonces, en este periodo, esta es la pensión que paga el empresario por vosotros.